Te voy a contar un antiguo cuento de Argelia, y se llama Las primeras lágrimas. En una época, antes de que los seres humanos aprendieran a medir el tiempo, había un huérfano que viajaba solitario por la tierra. Y así vagaba y vagaba por todas partes, solo y sin nadie que lo amara. Nadie de los que se cruzaban en su camino llegaban a hacerse amigos de él. Muy honda era la pena de este niño. El dolor se había ido acumulando en su interior hasta que la pequeña criatura llegó a creer que su cuerpo iba a explotar por tan tremenda carga. En nuestros tiempos, si un niño tuviera que padecer este dolor, por lo menos tendría el consuelo de las lágrimas. Mas el chico no las conocía, ya que todavía no se habían inventado las lágrimas. Sin embargo, en su deambular, el muchacho no estaba totalmente solo. Cada noche la luna al ascender al oscuro cielo observaba al niño, y de lo profundo de su grandioso ser sentía una gran compasión por él. Una noche, la luna, en lugar de ascender a su habitual puesto nocturno, vino a la tierra buscando al niño huérfano. Al encontrarlo, lo animó para que dejara salir su pena en forma de llanto, y cuando así lo hizo, las primeras lágrimas del mundo fueron derramadas. Estas lágrimas no deben caer en la tierra, advirtió la luna, ya que ahí es donde la gente del campo cultiva su comida. No debemos contaminar la vida de las plantas con sus penas, pues no sea que tu consuelo se convierta en la ruina de ellas. Entonces recibió las lágrimas de la aflicción, y él vació todo su cuerpo, de todo el dolor, de todo lo que cargaba. Cuando las saladas lágrimas cayeron en la superficie lunar, dejaron unas manchas oscuras. Si la luna hubiera permitido que dichas lágrimas tocaran la tierra, la fertilidad de las plantas jamás habría podido sobrevivir. En el momento en que la luna hizo que el chico dejara salir las primeras lágrimas, también lo honró con su bendición. A partir de ese día, el niño recibió muestras de amor de todas las personas con quien se cruzaba. Por el resto de sus días la gente se ocupó de cuidarlo y de amarlo. En cuanto a la luna, aún es posible ver las manchas de las primeras lágrimas, principalmente cuando aparece llena, lo que nos recordará la época en que la luna protegía las plantas de la tierra con toda su sabiduría. Las lágrimas son una medicina muy antigua. En el cuento se nos relata que en el inicio de los tiempos, los seres humanos no teníamos lágrimas. Ella, la luna, la mujer de la noche, el astro madre, vino a regalar las lágrimas a este pequeño niño. Este niño simbólicamente representa a la humanidad en su estadio más primitivo. Pero lo interesante de este cuento no radica tanto en su historia, sino más bien en sus símbolos. Lágrimas que vienen de la luna, que van hacia el agua, que nutren la tierra. Cuando somos muy pequeñitos, lloramos de forma natural. No nos reprimimos, no nos da vergüenza. Es sano, es justo, se siente. Pero cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta que para muchas personas las lágrimas no son bienvenidas. Así que empezamos a reprimir nuestras emociones dolorosas o incluso también las emociones que tienen que ver con la alegría, porque no solamente se llora de dolor. Las lágrimas son una medicina muy poderosa, ya que nos conectan con los registros emocionales más primitivos de nuestro ser. Pregúntate a ti misma y a ti mismo, ¿hace cuánto que no lloro? ¿Hace cuánto que no siento? ¿Hace cuánto que no me permito expresar realmente mi dolor? Para contactarnos con nuestro niño o nuestra niña interior es importante dejar que el río de las lágrimas surja, porque las lágrimas son como un río, vienen de alguna parte y van hacia alguna parte. Las lágrimas no carecen de sentido, todo lo que existe tiene sentido. ¿Hacia dónde va el río de las lágrimas? ¿Hacia dónde van tus lágrimas? Es una pregunta interesante. Te quiero proponer que te des un tiempo, espacio de soledad, así donde sientas hondo tu río, así donde tus lágrimas se puedan expresar sin el miedo de ser censuradas o criticadas, porque muy en el fondo, ese llanto reprimido tiene derecho a existir. En ese llanto se encuentra el dolor y a veces la alegría olvidada,
pero también encontramos una medicina muy poderosa para el alma, la capacidad de contactarnos con nuestro dolor, expresarlo, sentirlo, darnos permiso, es empezar a curarnos. Si no te das permiso de expresar tu dolor, tu alegría, tus recuerdos, tus añoranzas, es como estar guardando todas tus emociones en una caja o almacenándolas hasta que llegue un momento en que se desborden o incluso se transformen en algo putrefacto dentro de ti. Hoy me atrevo a expresar en perfecta armonía y en perfecto orden mis lágrimas. No tengo miedo a lastimar a nadie con mis lágrimas. Soy consciente de que si no expreso mis lágrimas, estas lágrimas se van a quedar estancadas dentro de mi ser y me van a hacer daño. ¿Cómo te sientes cuando lloras? Desahogada, de ahí viene el término, como si ya no estuvieras ahogada. Se te quita ese nudo de la garganta, se te abren los ojos, respiras mejor, estás aliviada. Todo lo que existe en nuestro cuerpo, en nuestra psique y en nuestras emociones tiene un sentido. Por favor, no ignores estos sentidos naturales. Llora, expresa, siente, date permiso. Ahí, en ese espacio, es donde encuentras al niño y a la niña interior. Cuando hablamos de la sanación y de la curación tenemos primero que enfatizar que son cosas diferentes. La sanación se entiende más como un proceso que tiene que ver con la restauración de la armonía y el equilibrio de adentro hacia afuera, y la curación tiene que ver más con el restablecimiento de la salud o del equilibrio por medios externos que impactan a nuestro sistema interno. Hablar de curación y sanación son cosas diferentes. Por ejemplo, ya habíamos dicho en una que otra charla atrás que cuando hablamos de curación pues podemos hablar más que todo de que cuando nos cortamos y hacemos este proceso de desinfección y probablemente de vendado o de sutura, y eso es una curación. Pero cuando estamos hablando de sanación tiene que ver con el hecho del proceso interior que tiene nuestro organismo para empezar a restituir el tejido, a cicatrizarlo y finalmente a restablecerlo en equilibrio. Entonces, cuando hablamos de las cosas que están por dentro del cuerpo o a través del cuerpo o alrededor del cuerpo, es decir, lo que no podemos ver o palpar, al menos no físicamente, como las emociones, nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestras experiencias, es más adecuado que hablemos de sanación en lugar de hablar de curación. Tenemos que entender algo. Cuando hablamos de nuestro niño interno no estamos hablando de alguna pavada por el estilo que tenga que ver con fantasías, disociaciones, cosas por el estilo. Porque muchas veces podemos tender a pensar que tiene que ver con estas cosas. Cuando hablamos del niño interior estamos hablando de nuestra estructura arquetípica o vamos a hablarle mejor de la estructura psicológica que almacenamos, en donde todavía tenemos gran parte de componentes infantiloides. Todos y todas tenemos este niño y esta niña interior. Y es algo hermoso y es algo necesario para nuestra salud. Esta parte, este yo infantil, este yo niño, almacena gran parte de nuestros traumatismos, también nuestras fortalezas, nuestras potencialidades, nuestra capacidad de relacionarnos con el otro sanamente. Sin embargo, muchas veces, al negar esta estructura psicológica, porque queremos ser maduros o queremos ser, más que todo, no vernos infantiles, ¿sí? Porque no hay que confundir la infantilidad con las niñerías. Hay muchas reacciones infantiles que tenemos y que las vamos a ver todo el día, y si no las reconocemos, las integramos, las trabajamos y las sanamos, podemos tener muchos problemas. Entonces, el niño interior es una estructura psicológica que habita en todos y en todas. Hombres y mujeres tenemos esta estructura y nos sirve para relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. No es patológica, no es enfermiza y necesitamos conocerla y trabajarla. Quiero platicarte un poquito del niño interior.
Nosotros cuando estamos pequeñitos empezamos a crecer en una atmósfera emocional establecida. A algunos nos tocó venir de hogares, quizá, donde todo estaba muy organizado, o hogares muy disciplinados. Algunos tal vez venimos de hogares que vienen pues muy desorganizados, o conflictivos, o violentos. Gran parte de estos primeros años de formación infantil, en donde más o menos tenemos voy a hablar de una etapa específica, de los 3 a las 5 o 6 años, almacenamos gran parte de la construcción de cómo relacionarnos con el otro, es decir, los patrones emocionales de relación. Antes de eso, de los 3 para atrás, es muy usual, más que todo, tener sentimientos difusos acerca de uno mismo y de los demás. Pero ya de los 3 en adelante, la mayoría de los niños y niñas empezamos a establecer ya relaciones o empatronamientos acerca de cómo es nuestro mundo. Entonces, quiero que recuerdes más o menos cómo era el lugar donde tú vivías cuando tenías entre 3 y 6 años. Porque gran parte de esas raíces han influido la forma en la que tú te manifiestas como adulto o como adulta. Ya podemos ver si tal vez venimos de hogares en donde había mucho caos o mucha violencia, que tenemos algún tipo de impacto en nuestra persona. Me gusta mucho esta frase que nos dice que nuestra familia es nuestro origen, pero no necesariamente nuestro destino. Y muchas veces lo que más nos molesta de lo que nos pasaba, nos hacían según nosotros en la infancia, lo terminamos repitiendo con nosotros, con nuestra pareja, con nuestros hijos y con las demás personas con las que convivimos. ¿No te ha pasado alguna vez que terminas pensando, sintiendo, que mucho de lo que no te gustó o te lastimó, de pronto te encuentras tú repitiéndolo? Esto es algo interesante porque nos habla de esta atmósfera emocional que absorbimos cuando éramos pequeñitos y pequeñitas, y que en esa época quizá no teníamos muchos recursos para nivelar qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, y los establecimos como un patrón emocional de relación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestras atmósferas emocionales de la infancia sí tienen una influencia en nuestro aquí y nuestro ahora, que no necesariamente vamos a estar supeditados a lo que nos pasó en la infancia, pero sí estamos un tanto influenciados de lo que nos pasó en la infancia, y sobre todo cómo y con quién nos relacionamos. Cuando somos pequeñitos y pequeñitas, empezamos a entender cómo es que se recibe y se da amor. En algunas casas tal vez nos tocó aprender desde pequeñitos que el amor se recibía a través de la aceptación, los aplausos y los convencionalismos sociales. Por ejemplo, tal vez vienes de un hogar en donde se te manifestaba amor cada vez que sacabas buenas notas, u obedecías, o incluso te sometías a los mandatos de los demás. Quizá vienes de un hogar en donde no estaba muy claro cómo es que se recibía el amor, y quizás si venías de un hogar, por ejemplo, con adicciones o alcoholismo, te das cuenta que recibir el amor era bastante complicado. A veces, tal vez, si tuviste un papá o una mamá alcohólica, aprendiste a recibir el amor en situaciones de adicción, pero también a recibir este amor ambivalente que lastimaba. Son generalidades, no significa que todos los casos sean así, pero te quiero poner estas generalidades como ejemplos para entender que en nuestras atmósferas emocionales de la infancia empezamos a explorar cómo se recibe y cómo se da el amor. Quizá venimos de un hogar donde el amor se da a través del dinero, y si te compraban muchas cosas o te suplían necesidades emocionales por medio de objetos o bienes materiales, aprendiste que ese patrón, ¿sí?, infantil era lo correcto. Y aunque te parezca raro y extraño, muchas veces cuando eres adulto y adulta todavía sigues supeditado en este patrón, aunque no te sea muy funcional. Encontramos, por ejemplo, papás y mamás que llegan al consultorio con problemas para expresar su cariño, su amor o su afecto hacia sus hijos o su pareja. Y son esas personas eternamente trabajadoras, trabajan mucho, consiguen dinero
y a todos los que aman les empiezan a aportar material, o sea, bienes materiales, regalos, objetos, pero se sienten bloqueados afectivamente y no pueden tal vez llegar a abrazar a sus hijos e hijas. Si nosotros tuvimos un hogar en la infancia de este tipo, ¿sí?, unos hogares que podemos llamar con un cierto abandono emocional, y aunque nuestros padres nos tenían lo material, lo académico, lo nutricional, o sea, todo bien, tal vez sí estamos desnutridos emocionalmente. Y ese niño interno que vive dentro de nosotros sigue repitiendo la experiencia con otros niños, ¿sí?, que pueden ser sus hijos o incluso con adultos, muy probablemente la relación de pareja. Porque ¿sabías que cuando nosotros nos relacionamos con otra persona como pareja o con nuestros propios hijos, hacemos una gran cantidad de proyección de nuestras propias necesidades emocionales? ¿Habías oído esto? Por ahí, muchos de los enfoques freudianos a nivel generalizado, por ejemplo, nos dicen que nosotros buscamos en nuestra pareja características de nuestro padre y nuestra madre. ¿Has oído este tipo de cosas? ¿Las has oído por ahí? Estos, nos dice Marce, seguimos patrones de conducta familiares. Así es, Belki también lo ha oído, Diana, Elizabeth, Cari. Sí, bueno, muchas han escuchado esto. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender para hacer este camino de sanación es que no importa qué tanto, ¿sí?, hayamos aprendido en la infancia y cómo lo hayamos aprendido. Llega un momento en nuestra experiencia personal que podemos hacer modificaciones y cambios. Tu familia es tu origen, pero no necesariamente tu destino. Sí puedes liberarte, sí podemos liberarnos de los patrones destructivos que tal vez en nuestra infancia fueron absorbidos. Pero para eso tenemos que acceder a ciertas funciones interiores. La primera es confrontar la verdad. La verdad lo libera todo. La verdad sirve para sanar. Sabes que nosotros tenemos varios mecanismos de defensa para no confrontar las experiencias dolorosas de nuestra infancia. A veces tal vez fuimos receptores de mucha violencia, o quizá tuvimos un hogar muy lindo, con cosas muy bonitas, o con mucho dinero, pero siempre nos sentimos solos emocionalmente. Tal vez papá y mamá no fueron instruidos por sus respectivos padres o tutores de crianza, y ellos no sabían abrazar, o decir un te quiero, o tocarte la mano, o simplemente platicar contigo. Tal vez ellos no tenían esa capacidad y ya no puedes estar enojado con ellos. Claro que puedes estar enojado con ellos, pero eso no te va a servir de nada. Va a llegar un momento en que tenemos que soltar todas estas cargas, y para eso necesitamos primero confrontarnos con la verdad. La primera pregunta que te quiero hacer para que tú empieces a explorar estos territorios es: ¿cuál fue la atmósfera emocional de mi infancia? ¿Sí? ¿Cómo vivía yo mi infancia? ¿Cómo experimentaba, sí, la vida? ¿Había miedo? ¿En mi casa se respiraba la angustia, la ansiedad? ¿Tenía un papá, una mamá depresiva o alcohólica o abusiva? ¿Mis papás se maltrataban? ¿Me hacían de menos o me hacían de más respecto a mis hermanos y otros niños? ¿Cuál es la historia que me tocó vivir en mi infancia? Esto es un punto focal, pero ¿sabes qué necesitamos para confrontarnos con esta verdad? Necesitamos romper la vergüenza. La vergüenza aquí no nos va a servir de nada. ¿Sabías tú que gran parte de las personas cuando somos adultos, bueno, desde que empezamos nuestra vida de adolescente, empezamos a juzgar mucho a nuestros padres y a nuestros tutores o familiares mayores, y que a veces este patrón lo arrastramos hasta nuestra adultez y lo seguimos replicando? ¿Sabes por qué? Porque todavía nuestro niño interior está lastimado y no ha podido sanarse porque no ha perdonado. Lo primero que tenemos que confrontar es esta verdad, y para acceder a la verdad tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, con nosotras mismas, y romper la vergüenza. No eres culpable de nada de lo que pasó en tu infancia, no lo eres. Esto es lo primero que tienes que entender.
No eres culpable de las malas cosas que les tocó pasar a tus padres, a tus hermanos, a tu familia, y menos de lo que te pudo pasar a ti. A veces, por ejemplo, esto lo encontramos con adultos que tuvieron abuso sexual infantil, ¿sí? O algún tipo de experiencia traumática y creen que son culpables porque así los hicieron sentir. Nada de lo que pasó en tu infancia, ¿sí?, tiene que ver con la culpa. Son cosas que sucedieron pero ya no están aquí y puedes dejar de cargarlas. Entonces lo primero que te quiero proponer es que te decretes a ti misma, a ti misma, la siguiente frase: estoy dispuesta o dispuesto a confrontar la verdad de mi infancia. Estoy dispuesta o dispuesto a confrontar la verdad de mi infancia, sea cual sea esta verdad. A veces tenemos muchos secretos que vamos arrastrando, secretos que duelen, que lastiman, y esto va generando que nuestro niño interior quede cada vez más relegado, más sometido y más destruido. Y cuando tenemos el niño interior sometido, destruido, excluido, reprimido, la felicidad de nuestra vida se va, nuestra espontaneidad se va, mucha creatividad se nos va, la capacidad de relacionarnos amorosamente con otros y con el mundo se nos va. De ahí vienen muchas depresiones, de ahí vienen muchos trastornos y muchas enfermedades. Entonces es tiempo de decirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, que estamos dispuestos a liberarnos, que nos merecemos la libertad y que no somos culpables de lo que nos pasó en nuestra infancia, pero sí podemos ser responsables respecto a lo que nos está pasando y aquí y ahora. ¿Tenías un papá? ¿Tenías una mamá? ¿O solo vivías con mamá o con papá? ¿Cuál era la forma de tu familia? ¿Cómo se demostraban el cariño, el amor? ¿Cómo se demostraba el enojo, la ira, la rabia en tu familia? ¿Había golpes? Hay muchas cosas que tenemos que explorar. ¿Sabes que la mayoría de nosotros lo que hacemos es que agarramos una cajita y empezamos a meter ahí todo lo que no queremos o no podemos confrontar o sentimos que nos lastima? Este mecanismo represivo a veces nos lleva al olvido. Decimos, ay no, mi infancia fue muy bonita, todo fue muy chévere, o nomás me quiero acordar de lo bonito, ¿sí? Yo sé que esto por un momento te hace sentir liberada y liberada, como me estoy salvando de confrontar esto, pero tarde o temprano te va a venir afectando más. Entonces es tiempo de agarrar esa cajita de represión y de recuerdos dolorosos y empezar esto. Yo te quiero proponer un trabajito personal. Este trabajito personal es muy fácil. Consiste en hacernos un texto a nosotros mismos, en donde vamos a contar todo lo que nosotros nos acordemos de nuestra infancia. Había cosas tal vez muy tontas o muy chiquitas que en esa época, o sea, tú ya las ves ahorita y dices, bueno, es que ahora las veo que no eran tan grandes, pero en esa época como niño o como niña sí te lastimaron, y a veces son cosas muy muy sencillas y no son gran dramón. Por ejemplo, quizá a ti te lastimaba mucho que le dijeran que era muy guapa o muy bonita tu hermana mayor o menor, y que tal vez eso no te lo dijeran a ti. Quizá recuerdes experiencias donde te encerrabas a llorar o a destruir algo porque estabas enojada, porque sentías que no eras guapa o bonita. Y aunque digas, bueno, es que es algo muy pequeñito, bueno, pero en esa época era importante para ti, desde tu mente infantil, eso era algo importante para ti. Entonces, en esta cartita nos vamos a escribir a nosotras mismas, a nosotros mismos, lo que recordamos de nuestra infancia y esos dolores, ¿sí?, que traemos guardaditos en esta caja del olvido, ¿sí? Nos dice Diana Miramontes que a veces bloqueamos los recuerdos. Así es. Estas memorias se bloquean porque nos causaron mucho miedo y dolor. Así es, Belki. Este tipo de memorias generalmente se bloquean y porque nos causan dolor, y esto es una disociación, ¿sí?, de una parte de nosotros mismos. Cuando somos muy rígidos, cuando somos muy mandones, muy correctos, muy cuadrados, y si ya se nos sale algo de la norma y ya nos amargamos, significa que nuestro niño interior anda de vacaciones o lo tenemos muy encerrado en alguna mazmorra muy olvidada de nuestra mente, ¿sí? Entonces, recuperar a nuestro niño y a nuestra niña interior es recuperar el placer de estar vivos. Tiene que ver con nuestra sexualidad también y cómo damos y recibimos amor. Tiene que ver con el hecho de no estar atorados en el resentimiento y en el rencor.
Entonces trabajar con nuestro niño interior no es algo ahora sí que no es cosa de niños, es algo serio, ¿sí? Pero también puede ser una experiencia profundamente festiva, no tiene que ser sufrida. Entonces esta cartita te la vas a escribir a ti con mucho amor, pero vas a tener que confrontar las cosas que pasaron y te lastimaron, ¿sí? Cuando nosotros estamos contactándonos con nuestro niño interior, tenemos que entender que nuestro niño o nuestra niña interior tiene que ver primero con esta atmósfera emocional en la cual nosotros existimos en nuestra infancia y que tal vez seguimos existiendo en nuestra adultez porque la estamos repitiendo como un patrón, y de cómo absorbimos el aprendizaje de cómo se recibía y se daba el amor. ¿Tú cómo das el amor? Esta es la pregunta que te quiero hacer para tu trabajo. La segunda pregunta o trabajito que te quiero hacer reflexivo. ¿Tú cómo das y cómo sientes que recibes el amor? ¿Es a través de los objetos y de las cosas? ¿Es a través de tu cuerpo y tu expresión con los abrazos? ¿Es a través de la sexualidad? ¿Donde nada más te sientes amado y amada? Porque a veces hay cosas fuertes en nuestra infancia y nos hacen que nos confundamos. A veces, después de haber recibido algún tipo de abuso sexual o violación, hay niños y niñas que creen que esta es la forma de recibir y dar amor. Entonces, a veces desarrollan trastornos sexuales en su vida adulta, en donde a través del sexo se experimentan sus ideas de culpa, pero también sus emociones que tienen que ver con la aceptación y el amor. Entonces eso nos hace un poco embarañada la vida. ¿Cómo es que yo aprendí a recibir el amor en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo aprendí a dar y a recibir amor? ¿Cómo era papá y mamá conmigo? ¿Era permitido que nos tocásemos? ¿Los abrazos se permitían entre mujeres y varones o solamente las mujeres se abrazaban? O tal vez si eres niño, tu papá nunca te pudo dar un beso o abrazar, porque los hombres no se abrazaban o no manifestaban este amor. ¿Cómo es la atmósfera emocional de mi infancia y cómo aprendí a dar y recibir amor? Nos dicen por aquí, mis padres en mi infancia se mataban. Él era alcohólico y mi madre actualmente es jugadora. Yo soy muy afectiva con mis hijos. Bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo de tal vez una persona que a través de una experiencia dolorosa, gracias Cintia por compartirnos, ella aprende tal vez desde más joven o tal vez hace poco lo aprendió, no lo sé, a no seguir estos patrones de forma inconsciente y a llevar su energía amorosa a un lugar más sano. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por compartir. Entonces, hay que entender que también detrás de nuestra atmósfera de la infancia y de nuestras formas de dar y recibir amor, estos patrones, ¿sí? Nosotros también tenemos lo que en algunos enfoques de familiograma o en algunos enfoques transgeneracionales se les llama también una dinámica familiar establecida, ¿sí? Esta dinámica familiar establecida representa gran parte el primer rol que jugamos en el mundo. Entonces aquí viene una pregunta interesante: ¿cuál era el rol que me tocaba jugar en mi familia? Porque muchas veces sabes que desde pequeñitos y pequeñitas nos adjudican un rol, o a veces no los creemos o no lo colgamos nosotros. Y en este rolecito, que es los primeros roles de identificación, lo transformo en un rol de vida que extrapolo o me lleva a muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, el típico rolecito o el papel en la dinámica de familia de el mal portado, o de la niña buena, o de la santa, o de la chirota, o de la canija. Bueno, tenemos mucho y nos los decían a veces con la palabra y a veces con actitudes. Este rol familiar que se establece, ¿sí?, es un rol interno que a ti te permite tener una identidad dentro del sistema familiar. Pero ¿sabes qué pasa con este rol cuando lo repetimos durante mucho año? Bueno, pues terminamos siendo adultos que nos seguimos identificando con este rol infantil. Y entonces cuando estamos relacionándonos tal vez con nuestra pareja, por ejemplo nos dice Belki aquí que ella era la niña buena, bueno, pues probablemente te quieras conseguir un niño malo para complementar ese aspecto, ¿sí?
Son cosas generales, no, repito, en la psicología no existen, ¿sí?, leyes establecidas para todos y para todo. Pero sí existen algunas generalidades que nos pueden servir como brújulas simplemente para dirigir nuestras reflexiones. Entonces sí, en este rol familiar, aquí nos dice por ejemplo Cintia que ella era la oveja negra, ¿sí? Y eso le dio un título de diferente. Y la libertad para modificar, sí. Muchas ovejas negras o muchos niños que son los vagos o los traviesos o las ovejas negras o la deshonra familiar, tal vez tuvieron que pagar precios muy altos de desaprobación y a veces de desamor, pero también adquirieron libertades que otros tal vez no pudieron disfrutar y experiencias que tal vez otros no podían tener. Entonces, en este familiograma o en este mapa de nuestra familia, podemos hacer un pequeño dibujito en donde nosotros nos establezcamos, ¿sí?, como un árbol familiar o en dibujo, simplemente en dibujo gráfico, como nos salga, ¿qué rol jugaba yo? A veces, por ejemplo, miren, los hijos de mamás y de papás alcohólicos o adictos, desde pequeñitos tienen que hacerse muy maduros. Y encontramos niñas y niños que son los papás y las mamás de sus padres. Y aprendieron a que tenían que cargar un montón de problemáticas desde muy pequeños y hacerse responsables. Y no jugar y hacerse más rígidos y hacerse madurar, ¿sí?, o envejecer prematuramente en pro de el equilibrio del sistema familiar, ¿sí? Son generalidades. A veces nos tocó desde pequeñitos y pequeñitas tal vez trabajar para ayudar a mantener a la familia y eso bloqueó gran parte de nuestras necesidades de juego y no pudimos hacer esto y tal vez estuvimos resentidos porque veíamos que otros niños sí podían y nosotros no, y muy dentro de nosotros esto nos lastimaba. Este rol familiar en el cual te has establecido representa gran parte de cómo tú te mueves en el mundo. ¿A poco tan así? Así son las cosas. Mira, si tú te has identificado durante mucho tiempo con el rol de la oveja negra o el niño malo, o la niña buena, o la mártir, porque también hay mártires y víctimas, y también tenemos a los responsables. Por ejemplo, encontramos a personas que desde pequeñitos y pequeñitas tuvieron que ser muy responsables, ser muy correctos, o era el hijo varón mayor, muere el padre temprano, ¿sí? Bueno, nadie muere temprano, todos tenemos que morir cuando tenemos que morir. Simplemente cuando él estaba muy joven, su padre se va y tal vez la madre se recarga en el hijo mayor para, pues, apoyar a los menores. Y tal vez el hermano mayor lo hace y asume un rol de padre de familia y es fuerte y es poderoso y es mandón, ¿sí? Pero los precios que tiene que pagar son bárbaros. Porque tal vez ya no es el hijo mayor que tuvo que asumir esto, tal vez ya se casó y tiene sus propios hijos y su pareja, y él se sigue sintiendo con que él tiene que ser fuerte y sostener todas las situaciones todo el tiempo. Entonces se transforma en un hombre estresado, tenso, frustrado, enojado y con un gran sentido de la responsabilidad que lo deja exhausto, ¿sí? ¿Conoces este tipo de personas que tuvieron este tipo de experiencias infantiles o en su vida adolescente que los marcó para ser de esta forma? ¿Te suena algo familiar? En las mujeres tal vez, siendo la hermana mayor, le tocó cuidar a sus hermanitos y a sus hermanitas como si fueran sus hijos o las niñeras, y muchas veces cuando ellas ya generan su propia familia con su pareja o sus hijos, terminan dándose cuenta que tratan al esposo como si ella fuera su madre, ¿sí? Porque ella está identificada con un rol de cuidadora, sostenedora, mujer nutricia maternal, y esta introyección de rol la extrapola o también se la lleva a su situación de pareja. Y adivinen qué pasa con estas mujeres, y digo, reitero, son generalidades, muchas veces se consiguen a un hijo menor. Esta es una típica dinámica de pareja, una mujer que es la hermana mayor se consigue a un hombre que es el hermano menor y crean
una relación basada en sus roles familiares, donde más o menos se embonan, porque uno necesita ser tratado como cría, como niño, ¿sí? Y una necesita sentirse útil, porque esa fue la forma en que ganaba el amor de su madre y de su padre. Le decían: qué buena hermana eres, qué buena hija eres, nos ayudas con nuestros hijos, te encargas de tus hermanitos y hermanitas menores. Entonces, era la forma en que ella establecía el contacto con la aprobación y el amor. Entonces, la identifica con su pareja. Qué extrañas dinámicas tenemos los seres humanos, ¿verdad? Como dice por ahí un amigo, qué buena forma de jodernos la vida. Pero, si nosotros empezamos a explorar este rol, muchas de nuestras incógnitas de vida, decimos: bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué escogí esta persona? ¿O por qué selecciono puras parejas que son tan inmaduras o tan inmaduros? Bueno, pues quizá mucho de esto esté establecido por tu rol familiar dentro de tu sistema específico. ¿Tú cómo ves esto? Puedes ver más o menos cuál sería esa etiquetita que tal vez desde pequeñita o desde pequeñito te pusieron o tú te adjudicaste, que eres la cuidadora, la niña buena, la oveja negra, ¿sí? El travieso, el rebelde, la rebelde, la esposa de papá, porque eso también a veces muchas veces pasa. Y más cuando tienen una mamá un poco más ausente, la hija aprende a hacerse como una esposita del papá y lo atiende al papá como si fuera su pareja. Ajá. Por ejemplo, Belki nos dice que ella se sentía la responsable de todos en la familia. Fíjense, este rol es pesado y nos tenemos que hacer fuertes de una u otra forma, pero termina... ¿A poco no, Belki? A veces te sientes muy, muy, muy cansada y como que tú tienes que solucionar todo lo que pasa a tu alrededor. A veces casi nos llega así como una tendencia hasta controladora. ¿Verdad que es muy cansado? Entonces, en algún momento estas atmósferas emocionales, estos roles del sistema familiar, ¿sí? Y estas formas de interaccionar y de dar y recibir amor, nos marcan. Aquí viene un espejo que es lindo, que podemos usar. Esta siguiente pregunta es: mi niño o mi niña interior, ¿cómo se relaciona con la pareja o mi pareja? Fíjense nada más, gran parte de los problemas de pareja que nosotros encontramos, ¿sí?, no son de adulto a adulto. Vas a decir: bueno, ¿y esto cómo es? Gran parte de los problemas de pareja no son de adulto a adulto, son de necesidades infantiles de un adulto con las necesidades infantiles de otro adulto. Y para esto te voy a poner así un ejemplito. La mayoría de las veces que tú te enojas con tu pareja, o se enojan juntos, o se enoja contigo, fíjate muy bien cuáles son esos botones que él o ella toca para ti. ¿Sí? ¿Cuáles son esos botoncitos que activa en ti? Muchas veces son sentimientos infantiles: no te sientes lo suficientemente valorada, no me amas o no te amo como yo quisiera o como tú quisieras. En el fondo de la médula del conflicto tiene que ver con un patrón infantil, ¿sí?, de la recepción del amor y la aceptación. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Esto muchas veces genera que nosotros nos relacionemos con otro adulto, pero estemos continuamente abordándonos desde nuestro niño o nuestra niña interior. ¿Te ha pasado? A ver qué nos dice por aquí. Dicen que no hay que tomarse nada como personal en las discusiones. Así es algo importante. Viene hasta en un libro lindo que se llama Los 4 Acuerdos, del Dr. Ruiz. Entonces, estos patrones infantiles también se extrapolan y se proyectan en la pareja. Nuestra pareja es esa personita y ese compañero o compañera que de una u otra forma le hemos dado las llavecitas de nuestro corazón. Y solo aquella persona que tiene las llaves de tu corazón también tiene el poder de tocar tus zonas más vulnerables. Quizá los grandes dolores de nuestra vida
han sido provocados o de una u otra forma los hemos tenido estos dolores en función de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, nuestros hijos. Solo aquel que está cerca de tu corazón también puede acercarse a tu dolor, ¿sí? Entonces, algo importante que tenemos que entender aquí es que en nuestra pareja se van a ver reflejadas gran parte de nuestras necesidades emocionales. Y aquí viene una verdad de verdades que, aunque no nos guste confrontarla, tenemos que confrontarla. Nuestra pareja, por más buena que sea, no puede darnos y satisfacernos en todas nuestras necesidades. Ya no quiero decir necesidades emocionales, todas. Y si te has creído esta mentirita o este cuentito que nos han contado tanto, de que va a llegar tu príncipe azul o tu princesita de sueños y te va a hacer feliz toda tu vida, esto no es verdad, no existe. Y es un sueño infantil que tal vez cuando estábamos pequeñitos nos lo contaron, no lo contamos, no lo creímos, no me importa cómo fue, pero que llega un momento en que no podemos estar responsabilizando nuestra infidelidad, de nuestra infelicidad o felicidad a nuestra pareja. No se puede hacer esto, ¿sí? No podemos seguir adjudicándole al otro la responsabilidad de sernos felices o infelices. Imagínate tú que a veces creamos cuando nuestro niño interior está muy lastimado y reprimido, ¿sí? Nuestra niña interior también, tenemos mucha hambre emocional y generamos codependencia con nuestra pareja, ¿sí? Y en la codependencia, si nuestra pareja está bien, nosotros estamos bien. Si nos hizo una mala cara, ya nos ponemos a llorar o nos sentimos mal. Si nos dijo que nos veíamos feos o feas, ya nos sentimos para la arrastra. Este tipo de patrones es porque no trabajamos nuestras estructuras de nuestra primera, segunda infancia, adolescencia, qué sé yo ya dónde se hicieron estas fisuras o traumas. Cada uno tenemos, ahora sí que, nuestra propia historia. Pero algo que tenemos que dejar aquí bien en claro, cuando nosotros estamos trabajando con nuestro niño, nuestra niña interior, gran parte de nuestro niño y niña interior y sus necesidades se van a ver reflejados en nuestra relación de pareja. Y aguas aquí, no podemos estar, así es Luz, proyectando toda esta necesidad de nuestra pareja. Si él o ella también es un ser humano que tiene sus propias problemáticas. ¿Sabían que gran parte de las relaciones de pareja cuando tienen conflictos tiene que ver con este sentido, ¿sí?, no satisfecho de la necesidad infantil? Y es que no nos duele el otro, no nos lastima el otro, nos duele nuestro dolor por no poder liberarse, por no poder sentirse bien. Nos dice aquí Cintia algo, que el tema de la pareja nos sirve como un espejo. Así es la proyección de algunos contenidos de nosotros que a veces nos lo deja ver nuestra pareja. Yo le llamo algo así como tocar registros personales. Los registros personales, hagan de cuenta que son como botoncitos en nosotros, que cada uno va a algún tipo de datos o memorias que tenemos almacenadas. Y a veces la persona ya toca directamente estos botoncitos de registros personales y hace que un montón de reacciones se den en nosotros. Esto es lo típico. Quien más te conoce, más te puede lastimar también. Entonces, para empezar a trabajar con esta sanación del niño interior, también tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir estableciendo esta codependencia emocional a nuestra pareja y adjudicarle la responsabilidad de que nosotros estemos bien o mal. Eso es una pavada, es una reverenda pavada. No podemos creernos esa mentirota. ¿Sabes que esta mentira nos la han contado mucho, nos lo cuentan todos los días? Estas comedias románticas gringoides, donde nos aparecen estas historias, todas las temporadas de películas de verano, ¿sí? Salen con esto. En Latinoamérica y México, con las llamadas telenovelas, donde nos cuentan que si ya consigues a tu parejita príncipe azul o princesita encantada, todo va a estar bien. Nos lo cuentan a través de cuentos, también cuando éramos pequeñitos, y que de una u otra forma fueron interpretados de esta forma. Entonces, aunque tú creas, yo no me creo esa pavada, sí no la creemos. Tenemos un patrón inconsciente que nos invita a creernos estas mentiras sociales que en algún momento van a tener repercusiones tanto negativas como positivas en nuestra vida. ¿Cómo andamos por ahí?
¿Qué preguntas o dudas tienen? ¿Están de acuerdo con este tipo de cosas? Ok. Bueno. Otro mecanismo interesante que tenemos que podemos empezar a utilizar para contactarnos con nuestro niño o nuestra niña interior es ver qué reacción nosotros tenemos con los niños. Esto es algo bastante interesante. Yo cómo reacciono a los niños y a las niñas. ¿De qué edades me gustan? ¿De qué edades no me gustan? Si es que no te gustan. ¿Cuáles me caen bien o cuáles me caen mal? Siempre que tenemos un niñito enfrente de nosotros, una niñita enfrente de nosotros, irremediablemente muchas reacciones biológicas, instintivas, emocionales, arquetípicas se van a dar en nosotros. Y estas reacciones muchas veces hablan de cómo yo interpreto mi realidad y cuáles son los patrones que traigo establecidos. Por ejemplo, hay personas que no toleran a los niños, dicen, no, es que a mí hasta me asquean, no los soporto, me aburren, me enojan, me fastidian. Bueno, hay una parte de su propia infancia que tal vez lo está haciendo o la está haciendo reaccionar así. Muchas personas dicen, yo no quiero tener hijos. Ah, bueno, no quieren tener hijos, es muy válido, es una decisión que todos pueden tomar, que todos podemos tomar. Pero otros de repente dicen, no, yo ni muerto voy a tener hijos, qué asco, qué horror, o sea, tienen demasiada implicación emocional en este tipo de reacción. Entonces probablemente hay registros personales que son tocados por la presencia de los niños. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Nos ponemos de mandones y luego nos ponemos por encima de ellos y decimos, yo soy el señor adulto y tú eres un niño que no sabe nada. Yo soy el que te voy a enseñar. Este tipo de reacciones nos enseñan mucho a nosotros mismos. Aquí nos dice Belki que aprende mucho de los niños, ¿sí? Y aunque a veces eso sí exasperan o desesperan, claro, pues nosotros tenemos otro tipo de forma de ver el mundo. A mí me encanta, nos dice por ahí Laire. Miren, Cintia tiene 5 hijos y le encantan los niños. Felicidades, Cintia, casi el ejército tienes ahí, qué lindo. Y los adolescentes también. Pero a veces a ella le cuesta la relación con sus hijas, mujeres, adolescentes. Bueno, entonces ahí igual estamos proyectando parte de nuestra propia adolescencia o de nuestra propia relación con lo femenino. Entonces sí, aquí hay muchas cosas y tenemos que empezar a explorarnos y ahora sí, que a juntar nuestros huesos para armar nuestro esqueleto y vernos completos como somos. Entonces, otra forma de empezar a explorar a nuestra niña y a nuestro niño interior es empezar a convivir con los niños y ver qué respuestas emocionales yo tengo respecto a ellos. Porque a veces son respuestas emocionales bárbaras, muy negativas, muy destructivas o a veces hasta confrontantes. Por ejemplo, hay casos de personas que al convivir con niños o con niñas inmediatamente se exasperan, se irritan, se frustran, se enojan o incluso se ponen violentas, los violentan. Cuando digo violentar no únicamente es darles alguna nalgada, pellizco o hasta una golpiza, a veces hasta insultándolos o llamándolos de formas agresivas, como por ejemplo, a ver tontito, o a ver esto, o a ver aquel. Entonces, cuando ya una persona está haciendo esto es porque muy probablemente trae estos patrones de violencia infantil que le tocó vivir en la infancia. Lo único que está haciendo es replicándolos, absorbiéndolos y vaciándolos en otra persona. Él está transformándose en un victimizador porque él mismo no ha podido sanar su niño victimizado o lastimado. Esto es muy triste y a veces pasa de papá a hijos, de hijos a sus hijos y así sucesivamente se genera un trastorno, que la palabra correcta es un trastorno transgeneracional, es decir, de muchas generaciones, en donde no nos sirve esta adaptación neurótica, pero la seguimos repitiendo porque es nuestra herencia familiar. Eso es triste, ¿verdad? A veces que nosotros, por haber sido lastimados de niños o de niñas, nos creamos con el derecho, o a veces no sepamos que hay otras opciones para relacionarnos con los niños, y nosotros lastimemos a nuestros hijos o hijas, o a nuestros sobrinitos, o a veces tristemente nos encontramos, a mí me escandaliza profundamente, pero
Estoy consciente que eso es parte del mundo. Videos de maestras o niñeras, que son personas que supuestamente trabajan pues por el bienestar de los infantes, de los niños y de las niñas, grabadas cuando los han lastimado, golpeado, quemado, abusado sexualmente. Dices, ¿qué está pasando en la mente de estas personas y por qué está buscando lastimar a una criatura? Muy probablemente porque ellas traen arrastrando mucho dolor infantil que no han podido conciliar, o tal vez no han querido ni aceptar, la tienen guardada ahí en la cajita, en esta cajita del olvido. ¿Cuántas veces no nos han despertado estos niños y estas niñas, tal vez la parte más tierna también de nosotros, la parte más bonita de nosotros? A veces los niños y las niñas generan en nosotros respuestas de compasión y amor que nosotros creíamos que nosotros no podíamos tener. A veces no nomás son niños y niñas de nuestra especie, También a veces las crías y los cachorritos. Yo he visto y he tenido bonitas experiencias con personas que se dicen ser muy duras o muy cerradas de corazón, que de repente les regalan una mascotita o un perrito o un gatito o hasta pajarillos o pececitos, y despiertan sus partes paternales y maternales de una forma muy bella y cuidan de una forma armónica y amorosa, tal vez más de lo que ellos se cuidaban a sí mismos. Entonces tal vez a veces el otro funciona para proyectar las mejores partes de ti misma, de ti mismo. Entonces, a veces también estos niños y estas niñas, o simplemente a veces los símbolos, nos hacen sentir una honda compasión por nosotros mismos y darnos chance de ser perdonados, liberados y sanados. A veces tal vez tú eres cruel contigo, o dura, o violenta, o violento, y te dices, no, yo no me merezco esto si soy muy malo, ni al caso, pues para que se me quite y así me la voy a vivir. Y a veces hay ejercicios muy lindos en donde la sanación opera con el símbolo de tu niño interior. Por ejemplo, quizá esta noche, o quizá mañana, o quizá en unos días te quieras dar unos tiempitos para trabajar con tu niño o con tu niña interior. Es un trabajo muy simple, muy sencillo. Primero tienes que empezar, le puedes escribir una carta a tu niño, a tu niña interior, tú como adulto, ¿sí?, explicándole cómo fue su vida, qué cosas le pasó, diciéndole que él o ella no tiene la culpa, que al final del día ella solamente es una niña o un niño que no puede defenderse de ciertas cosas, pero que aquí estás tú para cuidarlo, defenderlo, respetarlo, o incluso enseñarle cómo se debe o cómo no se debe vivir. En esta cartita que tú escribes desde tu yo adulto a tu yo infantil, tú tienes, y te vas a dar cuenta, que incluso si eres muy duro contigo, o muy dura contigo, se te va quitando este tipo de dureza, porque cómo ser duro o cómo ser cruel con la parte más vulnerable de una criatura, de un niño o de una niña. Hasta los seres que tal vez nos podemos considerar más cerrados de corazón, nos sensibiliza una parte de esto, ¿sí? Yo les quiero recomendar, hay un CD muy bello que se llama Autocuración, en español se llama Autocuración, de la maestra Louise L. Hay, y lo puedes encontrar en YouTube. Ponle Autocuración de Louise L. Hay, y ahí viene en el segundo track, en la segunda parte del CD, o creo que es una cinta, de hecho, que sería la parte B de la cinta, pero ya la tienen aquí digitalizada. Hay una hermosa meditación para el niño y la niña interior. Al terminar este evento yo se las voy a poner junto con el audio para que la descarguen, ¿sí? No sé si tienen dudas y comentarios acerca de esto. Me gustaría que esta última parte de la charla la dedicáramos a resolver algún tipo de dudas, comentarios o trabajos específicos que se quieran abordar con este tema. ¿Cómo andamos ahí? A ver, me imagino que todos tenemos algunas duditas por ahí. Siéntanse con total confianza. Acabo es que si no me las sé, pues ahí las investigamos
o alguno del chat puede aquí también apoyarnos. Cuando nosotros exploramos a nuestro niño y a nuestra niña interior, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que muchas de nuestras fortalezas y nuestros talentos son recuperados. Es como volver a contactarnos con nuestro fuego creativo. Contactarnos con nuestro fuego creativo significa ser más espontáneos, más libres, sin tanto juicio. Se nos quita mucho la tendencia de criticarnos a nosotros mismos y de criticar al otro. El que critica mucho al otro es muy probable que trae muy lastimado su niño interior, que tal vez fue muy criticado o censurado desde pequeñito. También trabajar con nuestro niño o nuestra niña interior potencializa la capacidad de relacionarnos más sanamente con nuestra pareja y también elegir mejores parejas para nosotros. También potencializa nuestra relación con el cuerpo y el sexo, porque muchos de los traumas psicosexuales los traemos desde la infancia a través de las creencias basadas en morales ajenas o exteriores que nos descontactaron poquito a poquito de nuestro cuerpo. Es volver a disfrutarnos en la naturaleza, en la armonía, volver a sentirnos merecedores, incluso también protegidos y amados, porque los niños tienen una tendencia natural de confiar y soltarse, ¿eh? Con el paso del tiempo vamos acumulando nuestros miedos y desconfianzas, y esto a veces nos transforma en personas que nos alejamos por miedo a ser lastimados de otras personas o de situaciones. Recuperar a nuestra niña y a nuestro niño interior no es un acto banal, ni tampoco tiene que ver con algo caricaturizado de nosotros mismos. Tiene también que ver con una sanación de nuestro ser interior, si le quieres llamar también ser espiritual, ¿sí? Y que nos potencializa cuando nosotros nos curamos o nos sanamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Aunque tú no te des cuenta, también estás curando tu sistema familiar en gran medida, y también estás curando a las siguientes generaciones, porque tú ya no vas a ser un motor de caos, vas a ser un motor de armonía, ¿sí? Es decir, al liberarte tú liberas a muchas generaciones que vienen delante de ti, a veces a tus hijos e hijas de sangre, a sobrinos, a sobrinas, a amigos, a clientes, a familiares, a mucha gente. Te transformas en un agente de transformación armónica. Y es que esto es lo hermoso de la gran red de la existencia. Todo es una red de existencia. Entonces, cuando nosotros nos sanamos y nos curamos, ayudamos a que esta red se empiece a armonizar. Sanándonos a nosotros, ayudándonos a sanar a la tierra y al mundo. Y esto es algo muy importante. Entonces nuestro trabajo no es banal, ni narcisista, ni egoísta. Al hacernos bien a nosotros, le podemos hacer bien a los demás y a la humanidad. Las personas que están en amargura, en dolor, en destrucción, esa es la energía que emiten y eso es lo que dan. ¿Sí me explico? Nos dice Marta Silva. Si yo fui tratada muy duramente y tengo sobrinos y los trato como a mí me hubiera gustado que me trataran, cuando vea a alguien que los trata mal, yo me siento muy mal. Ok, ahí todavía estamos proyectando parte de nuestro maltrato infantil, ¿sí? Y todavía nos lastima. Pero qué bonito, por ejemplo, que Marta está recuperando esta conciencia de no hacer, porque también lo puede hacer desde el despecho, es decir, a mí me la maltrataron, yo voy a maltratar. Ella conscientemente está tratando de llevar su energía hacia el amor y a tratar amorosamente a los demás. Esto es un acto de transmutación, y al tú romper esta cadena de dolor, ya estás evitando que a tus sobrinas y hijas o demás niñas o niños con quien convives generen estos patrones de caos, ¿sí? Entonces, es perfecto cuando nosotros rompemos este esquema de violencia y destrucción y damos lo que nos hubiese gustado recibir a los demás. Aguas aquí. El hecho de que yo quiera dar al otro lo que a mí me hubiera gustado recibir, ¿sí?, no significa que el otro lo quiera recibir así, ¿eh? Tal vez yo de niño o de niña yo quería que me abrazaran o me besaran más. Y el temperamento de un niñito, una niñita que tal vez es nuestro hijo, nuestra sobrinita,
no es así, a ella no le gusta tanto el contacto físico de esa forma, y tal vez hacer demasiado porque dice, ay, es que a mí me hubiera gustado que me abrazaran mucho, y ya traemos a nuestro propio niño o niña muy atosigado de besos y apapachos, y a él no le gusta, a ella no le gusta, lo hace sentir atosigado, incluso acosado, invadido en su privacidad. Entonces, esa ley que decimos de haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti, o da lo que te gustaría recibir, no es por ahí, o sea, no hay que literalizarla tanto. Hay que más bien buscar cuáles son los esquemas de recepción del otro, ¿sí? Para no caer en el problema de, pues a mí me hubiera gustado que por ejemplo, tal vez vinimos de un hogar pobre o con carencia económica, y dices, a mí me hubiese gustado que en la universidad me regalaran un coche, y entonces le compras un coche muy caro a tu hijo o a tu hija, porque es lo que te hubiese gustado. Pero tal vez tu hijo y tu hija tienen más necesidad de plática y de atención que de bienes materiales. Entonces uno a veces cae en una compensación, esta es la palabra, en una compensación egoica, ¿sí? Que nos hace relacionarnos a veces destructivamente con el otro. Trabajando con tu niño interior, te voy a pedir que te pongas en una posición cómoda, tranquilo, tranquila, donde no seas interrumpido, donde te sientas protegido, y vas a empezar a oxigenar tu organismo. A veces no nos damos cuenta que acumulamos mucha tensión porque no respiramos de formas adecuadas. Vamos a respirar hondo por la nariz y a soltar despacito por la boca. Tomamos una respiración profunda y exhalamos suavemente. Estás en un espacio seguro, en un espacio-tiempo para tu curación y tu trabajo personal. Puedes invocar ayuda espiritual desde tu creencia y tu sentir. Es importante que confíes en que este proceso es adecuado para ti. En cualquier momento que desees interrumpirlo, lo puedes interrumpir. Incluso si te quedas dormido o dormida, eso no tiene mucho de malo, ya que tu parte inconsciente va a seguir trabajando en este ejercicio. Vamos a respirar hondo mientras visualizamos, imaginamos que alrededor de ti se forma un círculo de luz que te protege y te contiene. Esa luz y esa fuerza es la energía del universo que te apoya para que sigas tu tránsito evolutivo. Tú estás bien, tu universo está bien, estás protegida y protegido. Mientras respiras, empiezas a visualizar cómo estás en un espacio-tiempo sagrado, un hermoso lugar. Puede ser un jardín, una hermosa habitación, a la orilla de la playa. Ese es tu lugar personal de paz, un lugar mental, un espacio emocional para tu curación y tu restauración. Que ahí, justo enfrente de ti, empiezas a verlo, empiezas a observar. Aproximadamente a 1 metro de distancia, ves a ese ser, a esa criatura, a esa partecita que hace mucho no recuerdas. Quizá tiene unos 8 o 9 años. Es la parte más inocente y más pura de ti. Lo ves cómo te observa, se te queda viendo, y te das cuenta que hace mucho no se ven, que hace mucho no se reconoce. Quizá lleva tanto tiempo solo y olvidado. Eso no es justo, eso no tiene por qué ser siempre así. Al observarlo, vienen tus imágenes, tus propias memorias, esas que sí recuerdas, y también contenidos difusos que tal vez ya no recuerdas, pero sí sientes. Hace mucho tiempo, y no importa cuánto, siempre es el tiempo preciso. Este niño o esta niña se sintió sola, o lastimada, o abandonada, o muy criticada. Ya no importa lo que pasó, ya no importa si alguien más lo lastimó o la lastimó. Lo importante, lo realmente importante, es que tú estás aquí, que ya no tiene por qué estar solo,
que ya no tiene por qué sentirse desprotegido. Quizá algunas partes de ti empiezan a recordar y a sentir eso que sintió tu niño o tu niña, quizá esas cosas malas que sucedieron, pero que ya pasaron y no tenemos por qué seguir cargando. Tal vez hace mucho tiempo este niño y esta niña querían ser aceptados y amados, porque en el fondo lo único que necesitamos para estar bien es saber que somos amados y que somos aceptados. Quizá en esa época sus padres, su familia o la gente adulta que está a su alrededor no sabía cómo darle ese apoyo, pero tú ya has crecido, tú ya estás aquí y ahora, y tú puedes darle todo ese amor y esa aceptación que tanto le hace falta. Quiero que abras tus brazos mentalmente y te acerques, la cobijes o lo cobijes y lo acerques a tu pecho mientras le repites lo hermoso o hermosa que es. Lo importante es que exista, lo mucho que la amas o lo amas. Deja que las palabras más tiernas de ti broten y se transformen en luz que sale por tu boca. Una luz que contiene, que purifica, que cura, la luz del amor. Abrázalo mientras repites: te acepto y te amo incondicionalmente. Te amo y te acepto. Estoy aquí para cuidarte. ¿Qué es lo que quieres? Atención, cuidados, alguien que te escuche, alguien que te ame. Ya no tienes por qué seguir buscando. Al fin estamos reunidos y en ese abrazo tu amor brota, se funde, se transforma. Estás en paz, estás en luz, estás con tu niño, con el de adentro, con la parte más perfecta y más amorosa de tu ser. Y así te permites expresar tu dolor y también que él o ella lo exprese, porque a veces traemos guardadas tantas cosas que no pudimos decir o que no nos entendieron, y el silencio mata, el silencio duele. Este es un espacio para que se digan todas esas verdades, porque al final la verdad lo libera todo, la verdad lo cura todo. Date unos momentos para expresar esa verdad, eso que pasó y no se dijo, eso quizá que sí se dijo, pero no se entendió. Y en ese acto de sinceridad, aceptación y amor profundo, te fundes con esta parte de tu ser, la abrazas mientras repites: ahora yo estoy aquí para cuidarme, yo estoy aquí para aceptarme, mi compromiso es darme una vida plena y llena de felicidad. Mientras dices esto, este niño que abrazas se transforma en luz, en pura luz, porque al final y al cabo, todos y todas somos luz. Se transforma en un fluido hermoso de luz que va entrando en tu corazón, lo llena, se compenetra, se completa. Estás en paz, estás en luz, estás en sanación.